Buenos días, gente. Vamos a ver, el otro día puse un tutorial sobre cómo se maneja Excel, pero tenía algún pequeño problemilla que ahora está solucionado y lo voy a repetir. Voy a hacer algunos cálculos y algunas cosas, pero más que quedarnos en cómo se hacen las operaciones o cómo se puede utilizar las hojas Excel, era explicaros de qué va. Una hoja Excel son miles y miles y miles y miles de celdas que cada una de ellas puede actuar como una calculadora y además una calculadora muy potente. También pueden enlazar operaciones de unas celdas a otras, como luego veréis, y también se pueden utilizar pues para hacer relaciones, para hacer archivos, porque admite textos, admite funciones, admite cálculos, lo que haga falta. Esto sería la hoja y cada celda se identifica por su columna y por su línea. Esta sería la F5 y su denominación está aquí. Si yo cambio, veréis que ahora pone B3. Y luego las instrucciones a las celdas se le dan con el teclado, ahora veremos alguna, y aparecen aquí. Por ejemplo, si yo escribo esto, aparece en la celda, pero también aparece aquí arriba, que es donde están los comandos de cada celda. En las celdas hay formatos, como en todas partes, y hay una parte que son fórmulas. Fórmulas hay algunas como es autosuma, promedio, contar números, máximo, mínimo, y luego hay lo que son funciones, que vosotros sabéis lo que son, y que pues, son un montón de ellos, contado, condicionado, promedio, suma, condicionantes, bueno, un montón de ellas, pero eso ya lo veremos. Voy a poner algunos ejemplos elementales. Si yo le digo 2 más 5 más 48 más 36, le doy a intro y no hace nada. Esto es lo que se llama porque es un literal. Literal es que aunque sean números, lo toma como si fuera texto. O sea, podía poner aquí arriba cantidad y es todo texto. Por cierto, si las celdas de la derecha están libres, el texto que pongamos lo extiende a la siguiente. Si yo aquí pusiera algún otro dato, ya, como veréis, aquí ya no se ve toda la cantidad. Está ahí, pero no se ve. Para verla tendría que... ¿Veis las dos flechitas aquí en el límite? Botón izquierdo y estiro un poquito y ya se ve todo. Bueno, a lo que os decía, borro el 1 con el suprimir, me vengo aquí, quito cantidad y pongo un signo igual. Signo igual quiere decir que lo que va a continuación es una operación matemática. En este caso, 2 más 5 más 48 con 36, que son 91. Me da el resultado de 2 más 5 más 48 más 36. Puede ser la operación lo compleja que quieras. Por ejemplo, esta cantidad, toda esta suma, la divido por 87 y entonces me dice que es 1, tal, 1, 2, 3, 4, 5, un montón de decimales. Y este es, como ya decía, el resultado de dividir la cantidad anterior por 87. A mí me sobran aquí muchísimos decimales, pero eso tiene solución. Lo que se llama formato de celdas. Yo puedo darle formato a toda la columna o puedo darle formato a una celda en particular. En este caso le voy a dar formato
a la columna. O sea, todo lo que se escriba aquí va a tener el mismo formato. ¿Y qué formato es? Pues manteniendo aquí el cursor, le doy botón derecho y aparece, entre otras cosas, formato de celdas. El formato es un general que en principio da igual lo que pongas, lo pone. Uno que es números, moneda, contabilidad, fecha, hora, etcétera, etcétera. Como ahora estamos en números, le voy a decir que tenga solo, en vez de todas las que hay, que tenga solo, yo puedo decirle los números decimales que quiera. Habitualmente se ponen 2. Y además, por si son cantidades grandes, voy a poner lo que se llama el separador de miles, que es el puntito que hay después de cada millar. Si le doy a aceptar, veréis que ya no pone 1 con todos los decimales, sino pone 105. Ha redondeado porque no era 5, era 50 y no sé cuántos y tal. Siempre que se redondea, por ejemplo, yo aquí le voy a decir que en el formato no tenga ningún decimal. Pero, entonces, aparentemente se ha comido, porque la cantidad era mayor de 1, pero no pasa nada porque la cantidad está aquí guardada. Otra cosa es lo que vosotros veis. Quiere decir que si yo tuviera que operar con esta cantidad, está con todos sus decimales. Pero veis un 1 porque ha redondeado. Entonces ahora yo le voy a dar otra vez formato a la columna, formato de celdas. Voy a poner 2 decimales. Así. Entonces aquí a esta operación le voy a decir por, cierro paréntesis, vuelvo a cerrar paréntesis porque son operaciones anidadas por 5.784. Entonces aquí aparece ya 6.049,93. ¿Veis cómo trabaja, no? Vale. ¿Qué más cosas puede hacer? Pues como os digo, muchísimas. Vamos a hacer algún tipo de operación. Imaginaros que yo quiero esta cantidad, o sea, que en esta celda me dé el resultado de esta celda multiplicado por lo que yo me quiera, por ejemplo, por 5. Pues le digo igual, es decir, voy a hacer un cálculo matemático a esta celda por la cantidad que haya dicho, que ya no me acuerdo cuál era, pero es igual, 5.878. ¿Veis? Ese es el resultado de multiplicar G6, el contenido, por lo que yo le he dicho. Entonces, como veis, este formato, esta columna, tiene el formato estándar. Y entonces ahí traga lo que le pongas, pero no lo formatea bien. Puedes ir aquí y darle otra vez formato de celdas, o hay una manera más sencilla que es seleccionar esta, ir a inicio, lo que es copiar formato, y si le dais aquí, pues le da el mismo. O sea, el mismo formato que tiene esta celda en ancho y en características de contenido es exactamente igual, el mismo. Bueno, entonces aquí vamos a poner que pongo 4.000, esta cantidad. Vale. Y yo lo que quiero saber ahora es el resultado de sumar esta celda más esta celda. ¿Veis ahí arriba? G6 más G12. Y me da esa cantidad. Si en vez de sumar quiero multiplicar, puedo hacer lo que quiera. Esto, como veis, una rapidez y una potencia enorme. Voy a poner unos ejemplos muy tontitos para que veáis lo bien que puede resolver temas. Imaginaros que yo tengo unas nietas muy feas, que son Raquel. Bueno, voy a poner todas Raquel. Bueno, no, voy a poner los nombres. Raquel, Ana, Marta y Sara. Vale.
Y entonces aquí voy a poner una cantidad que voy a repartir entre ellas. Veréis que ha puesto, bueno, lo ha puesto porque yo lo había puesto antes. Esta celda, en vez de llamarse B2, le había dicho que se llamara total. Lo que voy a hacer ahora es marcarla con esto en amarillito. Os explico cómo se hace esto. Esta es B6, pero si yo le digo que se llame resta y le doy a enter, ya no se llama, sigue siendo B6, pero para efectos se llama resta. Bueno, aquí voy a poner una cantidad que es 6000. Y como no me gusta así, vuelvo a darle a botón derecho, formato de celdas. En este caso no voy a formatear la columna, sino la celda. Le voy a decir que es un número que tiene, en este caso, un número entero, pero voy a ponerle 2 decimales y separador de miles. Vale. Y entonces lo que voy a hacer, como esto es la paga de un año, ni os lo creáis, lo que voy a decir es qué porcentaje le corresponde a cada una. Por ejemplo, el porcentaje, como siempre, la suma de los porcentajes ha de ser 100. Entonces al final digo, bueno, pues a Raquel le voy a dar el 40. A Ana le voy a dar el 20. Perdón. Es que esto estaba formateado porque había estado yo jugando antes, ahora lo veréis. 20. A Marta, como son gemelas, le voy a dar también el 20. Y a Sara son 40. Mira, aunque es más pequeña, también el 20. Veréis que aquí no lo ha puesto tanto por cien, ha puesto 40. ¿Por qué aquí ha puesto tanto por cien? Porque yo antes de empezar aquí había jugado y había dicho formato de celda porcentaje con 2 decimales. Quiere decir que esta celda supone el 20% de lo que sea. Entonces, como esta es diferente, aquí le voy a poner también, habíamos dicho 40. Vale. No hace falta que os quedéis, pero que sepáis que si yo quiero saber si he sumado bien el 100, aquí hay en fórmulas autosuma, veréis que está queriendo sumar desde aquí hasta aquí. Le digo enter y me dice que efectivamente la suma de los porcentajes es 100. Eso sirve para ver que no me he equivocado. Y entonces ahora mismo digo esto igual a esto por total. Y entonces me dice, ¿qué me acaba de decir? Que el porcentaje, este 40% del total, que es esta celda, son 2400. Yo puedo repetir lo mismo aquí, E5 por total, pero hay una fórmula muy sencillita. Yo pincho, aprieto el botón izquierdo, bajo hacia abajo, y lo que hace es, cada una de las líneas va a mantener la fórmula, pero en vez de decir E4, aquí dice E5, aquí dice E6, aquí dice E7. Con lo cual, y fijaros cómo ahorra en tiempo para hacer las operaciones. Entonces aquí, por ejemplo, digamos, nombre, nombre, aquí sería porcentaje y aquí sería cantidad. Eso sería ya pues una tabla. Como queda un poco feo porque los números se alinean a la derecha,
selecciono la celda esta que es de texto, me voy aquí a inicio y le digo que alinee a la derecha para que quede bonito, ¿eh? Y si quiero comprobar que esto lo ha hecho bien, que sí que lo ha hecho, por lo mismo voy a ver en fórmulas, autosuma, suma todas estas cantidades. No ha sumado la de arriba porque sabe que no son números, es texto. Entonces, efectivamente, la suma de las cantidades que ha distribuido es igual al total. Bien. Y entonces, ¿qué más cosas? Pues vamos a jugar. Ahora imagínate que esto, en vez de una distribución, tienes que hacer una distribución en el colegio de este mismo cálculo. Pues para hacerlo bonito, esto lo pongo aquí, selecciono esto y en inicio lo pongo en negrita, ¿eh? Vale. Y entonces voy a hacer un pequeño truco. Selecciono aquí, línea mayúscula abajo, suelto, me voy aquí, perdón, línea abajo, le doy a control, pincho y voy hacia abajo. Es decir, he seleccionado, podía seleccionarlo todo, pero he seleccionado esta columna y esta columna. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer que inserte un gráfico. ¿Qué tipo de gráfico? Pues este. Hay de 1000 maneras, columna, circular, etc. Pero voy a hacer este. Y entonces veis que ha levantado un gráfico de las cantidades distribuidas a cada una de vosotros. Aquí abajo pone Raquel, Ana y tal. Si queda pequeñito, seleccionas aquí abajo y una vez que has seleccionado, puedes hacer que el texto sea más grande, ampliar. Dices, no, pues le voy a poner de otro color. Doy 2 veces a la columna o a todas las columnas y puedo cambiar, o selecciono aquí y puedo cambiar el color. Inicio, perdón. Le doy botón derecho, formato, y aquí en las características puedo hacer lo que quiera, puedo cambiar colores, puedo cambiar este pinchar, bueno, por ejemplo, cantidad aquí, que es, este gráfico es de cantidades, en vez de cantidad voy a decir que diga cantidades. Y lo voy a poner, pues, en leja roja y con negrita para que se vea bien, ¿eh? Vale. Eso sería, por ejemplo, una presentación que podríais hacer de esta tabla. Como veréis, no he seleccionado lo de aquí, solo he seleccionado estas columnas, lo que aquí se ha destacado. Si yo pincho en el gráfico, se ve lo que ha seleccionado el gráfico. Este mismo gráfico tú lo puedes cambiar a otros. Por ejemplo, voy a hacer uno de tarta. Entonces da lo mismo, pero da un gráfico de colores, aquí no tiene, le falta la información de quiénes son los afectados, qué es cada color, pero si tú lo cambias, perdona, que a veces no veo bien y me pasa lo que me pasa. Bueno, sabéis que tengo un pequeño defecto en la vista y a veces no pincho bien. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a respetar este gráfico y vamos a poner otro. Con las mismas cantidades voy a insertar otro gráfico.
Y voy a poner, mira, este que me gusta. Perdón. A ver. Selecciono. Primera celda. Mayúsculas. Última celda. Control y pincho. Mayúsculas y bajo. Insertar. Gráfico. Este formato. Vale. Entonces este mismo es muy parecido, es más bonito, pero además aquí pone quién es cada una de las afectadas del reparto. Voy a hacer que esto es muy pequeñito, me voy a inicio, hago agrandar letra, 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 y aquí se ve, claro, como el espacio que tengo es reducido, si pongo la letra grande queda menos espacio para el gráfico, pero puedo hacerlo más grande si quiere. Vale, entonces esto sería otro tipo de gráfico al que le puedo poner el título que quiera. Insisto en lo que decía antes, no os liéis con los cálculos que estoy haciendo, simplemente era una panorámica de la cantidad de cosas que puede hacer una hoja de cálculo. Esta hoja de cálculo puede enlazar incluso con los datos de otra hoja de cálculo. Yo había estado jugando esta mañana con esto mismo, es muy parecido, solo que aquí en vez de poner los nombres había pegado un pequeño truco, porque como es un ejercicio me daba igual. Yo había puesto aquí Raquel, la voy a poner Marta, y pongo 1. Entonces si yo presiono con el ratón, botón izquierdo, y tiro hacia abajo, mantiene el Marta, pero va a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente, que es lo que ha hecho aquí. Vaya, se hunde el mundo, me están llamando por todas partes. Bien, había hecho esta presión. Imaginaros que yo quiero... ¿Pero esto qué es? Un momentito, perdón. No sé qué pasa, que empezó a llamarme como si estuviera... Uy. Bueno, voy a quitarle el volumen a ver si me hace caso. Bueno, perdón. Entonces, imaginaros que yo... Aquí hay una hoja. Hay otra. Yo podría hacer todas las hojas que quisiera y cada una le doy el nombre que quiero. Si doy aquí, por ejemplo, y selecciono con el botón derecho, en este caso, mover o copiar, y me pregunto si quiero mover la hoja de sitio o quiero copiarla. Entonces si yo le digo crear una copia, me va a hacer una tercera. En este caso hay una hoja 1, 2 y 3, pues voy a ponerlos en orden. Botón izquierdo, tiro aquí, botón izquierdo, tiro aquí, y tengo la hoja 1, la 2 y la 3. Bueno, pues aquí le digo, esto que es la hoja 2, que sea igual a esta cantidad de la hoja 1 más 55. ¿Veis lo que ha hecho? Aquí está formateado como tanto por ciento porque la columna era tanto por ciento, pero si yo la pongo como número, pues selecciono, copio formato y lo vengo aquí, me pone 55. Habéis visto que lo que estoy haciendo es sacar un cálculo de una hoja a otra hoja, o sea, aprovechar, y podría ser de 1000 hojas. Ya veréis la gran utilidad que tiene eso. Yo creo que con esto más o menos como panorámica está bien, y vuelvo a decir que soy pesado, que no os fijéis tanto en lo que he hecho como en la panorámica de lo que vosotros podríais sacar cuando sepáis un poquito más. Así que de momento, colorín colorado, este cuento se ha acabado, paro el vídeo.